Hola trader, ¿cómo están? Volvemos en este 2025 para retomar nuevamente con información actualizada. Vamos a ir de una vez al gráfico y vemos cómo planteamos aquí en USD-JPY una evaluación hecha hoy en el transcurso del día y de la tarde. En el horario, como lo pueden ver aquí, entre las 10 de la mañana, estuvimos viendo esta entrada 11:45 de la mañana en evaluación. Vimos dos formas de revisar el gráfico, una con el macro contexto en general, esa medición amplia, y la otra pues mucho más corta, mucho más precisa, mucho más ajustada. ¿Para qué? Para calcular esa mitigación que necesitamos dejar en el stop loss y en el take profit, y obviamente tomar beneficios. En este momento pues lleva ya un recorrido bastante amplio. Prácticamente la entrada se produce a esta altura a la 1:45 de la tarde, y siendo las 4 de la tarde pues dejamos correr aquí hasta que cierre el mercado a las 5. Entonces lo que les quiero traer el día de hoy es una actualización de lo que venimos manejando en temas de estructura y de herramienta. Para eso vamos a irnos a otra divisa, vamos a eliminar dibujos. Perfecto, esta no tiene ya dibujos. Y también explicarles que aquí en el lado izquierdo TradingView pues viene haciendo unas actualizaciones importantes. Por ejemplo, este ojo de este lado trae ocultar dibujos. Si tenemos algún dibujo puesto, por ejemplo, vamos a colocar aquí un retroceso. Si tengo un retroceso, si tengo, no sé, varias cosas dibujadas, necesito ver rápidamente el gráfico, puedo simplemente darle aquí y me quita los dibujos. O puedo ocultar indicadores. Entonces oculto los indicadores, pero me deja los dibujos. O puedo ocultar posiciones, órdenes, o ocultar todo. En este caso, ocultar todo pues me quita dibujos, me quita indicadores, me quita todo, para ver mucho más claro el gráfico y mucho más rápido, ¿no? Entonces son cosas o herramientas que nos pueden ayudar a visualizar mejor el macrocontexto para no enredarnos. Están al lado izquierdo y nos sirven bastante bien. Yo por ahora lo voy a dejar en quitar dibujos porque pues me sirve más a la hora de estar explicándoles de pronto para ver mejor la gráfica e identificar. Herramientas que estamos usando para este año, periodo de febrero. Ya dejamos que en enero el mercado se acomodara, de igual forma como en diciembre, donde llegan a liquidar. Entonces, Session, abrimos sesiones, estilo, visibilidad. El de Asia no lo tenemos marcado. Tenemos Londres, Nueva York. Entonces Londres, que se ve como en este rosado, morado, la cobertura entre los dos, Londres y Nueva York, apertura Nueva York en azul, y obviamente ya pues finalización de Nueva York en azul, para que lo tengan ahí dentro de sus indicadores. También tenemos los fractales, este fractal con periodo 14. Recuerden que estos fractales ustedes los pueden acomodar según el periodo que deseen o ajustarlos según su temporalidad. Recordemos que cuando el fractal sale encima es porque nos está indicando un fuerte comportamiento de ventas, y viceversa, si sale debajo nos está indicando un fuerte comportamiento de compras. Periodo 14, estilos, pues obviamente los configuramos como querramos. En este caso yo lo tengo debajo de la barra o encima de la barra, dependiendo del fractal donde quiero que se vea. Y el color, el resto lo dejo por defecto. Visibilidad, no tocamos nada de eso, y eso sería fractales. Y las EMAs súper importantes, que siempre trabajamos con esto, es EMA de 20 periodos, 50 y 200. Estas son EMA 3x1, que serían EMAs exponenciales al cierre. Aquí no modificamos nada de eso, simplemente le dejamos al cierre y listo. En estilo, pues tenemos la primera en negro con una línea pues delgada, la segunda en azul con una línea más gruesa, y la última, que es la M200, con la línea más gruesa de todas, que nos indica en qué tipo de tendencia estaría moviéndose en este momento todo el tema pues de ese movimiento, si está en compra, si está en ventas, es decir, qué fuerza tiene o qué tendencialidad está tomando ese movimiento de las velas, o como en este caso, que está bastante metida dentro del gráfico, estaría de forma prácticamente consolidada. Entonces habría que revisar y nos sirve para tomar esas decisiones. Estaríamos buscando en este caso, si ya no sigue subiendo el precio, un tema de cansancio en el tema del precio en compras porque no ha podido superar esta zona. Entonces buscaríamos ventas. Para eso nos sirven tres tipos de EMAs: 200, que son 200 velas o 200 periodos atrás, todo el proceso de verificar cuán fuerte está siendo esa tendencia al alza o a la baja. La EMA de 50 periodos, que nos sirve como soporte o resistencia dentro del movimiento de la gráfica, y la EMA de 20 periodos, que es la elasticidad de ese precio.
Recordemos que en un cruce de EMAs de 20 y 50, por ejemplo, hagamos aquí un backtest pequeño. Cuando yo estoy evidenciando esto y viene un cruce de EMAs de la azul con la negra, o sea, de 50 y 20, veo yo que es un tema profundo para entrar en ventas y obviamente apalancado por muchos más indicadores. Un doble techo, doble fractal, aquí me lo indica que se fue pues bastante fuerte con ese periodo 14 visto en 15 minutos. Obviamente para todo esto hay una estrategia donde yo reviso temporalidades de 1, 4 horas o hasta un día, dependiendo del tipo de contexto o macro contexto. Miren, por ejemplo, esto, si yo genero aquí un retroceso, ¿cierto? Un retroceso de Fibonacci y empezamos a medir qué es lo que está haciendo el precio. Generalmente viene, rompe por el 50, no logra superarlo y empieza a venirse, ¿cierto? En ventas, llegando a un punto o a una zona de rechazo, que en este caso estaría más o menos sobre este punto. Recordemos cómo va funcionando esto, ¿cierto? Para que más o menos lo evidencien. No tiene que verse siempre de una forma pues súper identificable a grandes rasgos. Tenemos que usar también esa parte de la imaginación de cómo estamos viendo el segmento sin el ruido. Estas partes de aquí serían ruido, pero eso es lo que me quiere decir ese movimiento realmente. Es decir, esta elasticidad que se está dando aquí es lo que me quiere decir, oiga, que hay un piso importante. Entonces, en ese orden de ideas, pues empezamos a hacer evaluaciones. Volviendo a 15 minutos, vemos cómo las EMAs se comportan de una manera importante a la hora de analizar. Entonces tenemos sesiones, EMAs y fractales en este caso. Adicional, tenemos este volumen delta, que el volumen delta, como saben, viene a relacionarnos no el volumen general de entradas en venta y en compra, sino viene a relacionarnos un volumen de entidades fuertes. Es decir, que si una entidad fuerte como un banco, como una institución y demás, empiezan a generar movimientos bruscos, el volumen delta los va a tomar en cuenta, no simplemente a través de retail o pequeños movimientos que veríamos en otro tipo de volumen. Entonces nos ayuda a entender realmente si hay una vela de engaño o no. Y la combinación de todo esto, obviamente, revisando su MetaTrader 5 también en el uso de la triple pantalla, una donde tengan abierto el broker de operación, otra donde tienen abierto TradingView y otra donde tienen abierto MetaTrader 5 para revisar sus análisis a la hora de estar haciendo esas confirmaciones de entradas. Entonces, para no saturar tanto el gráfico, en este caso usamos MetaTrader 5 y con MetaTrader 5 podemos revisar también temas de estocásticos, RSIs, Momentum, que nos van a ayudar también a confirmar este tipo de entradas y las evaluaciones que se están haciendo en otras temporalidades. Entonces hay muchas formas de operar y muchas formas de ver este estilo de operaciones para poder hacer un proceso espectacular a la hora de evaluar y de hacer esas entradas. Por ejemplo, como la que teníamos en este caso en USD JPY que evaluamos en la mañana de hoy y logramos hacer una entrada en horas de la tarde para llevarnos a este movimiento. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Otra de las herramientas que quería mostrarles aquí también es el tema que me han preguntado y es la forma como estamos generando nuestro retroceso de Fibonacci. Una cosa es tomarlo de abajo hacia arriba, donde yo me voy a centrar, voy a ampliar esto más, en puntos del bajo más bajo de este periodo de tiempo y en el punto de igual forma alto más alto de este periodo de tiempo. Si este punto está más alto que el anterior, ¿cierto? Shift para que se me vaya derecha la línea, pues yo veo que mi alto representativo es este y no este. Adicional a eso, recordemos que hay una evaluación que nosotros hacemos tomando en cuenta, dependiendo la estructura del gráfico, un macro contexto o un contexto general. Mi macro contexto en velas de 15 minutos tendría que ir desde este alto. Entonces, ¿yo qué hago? Yo marco mi alto, que es el que voy a definir, con mi bajo más bajo. En este caso, el macro contexto viene definido con este bajo más bajo de aquí abajo. ¿Por qué? Porque estos bajos no están tan bajos como el anterior. Cojo mi retroceso de Fibonacci, estiro hasta abajo y marco. Voy a quitar este otro para que no se confundan. Y viene siendo mi macro contexto. Mi macro contexto me dice, acá hay una zona importante de reacción, ¿cierto? Zona de reacción importante.
vino el precio y estuvo sobre el 50%, es decir, que esta es una zona importante de rechazo, es decir, todo lo que esté desde aquí hasta acá me marca una zona de rechazo bastante importante. El precio a hoy está en este momento muy consolidado en esta zona, es decir, no ha salido de aquí y puedo ayudarme de una herramienta que se llama la cuadrícula de Gann y puedo definir más o menos desde este alto hasta este bajo en qué rango está el precio. Recuerden que todo esto es basado en mis análisis personales. Cada uno puede analizar como quiera, cada uno puede utilizar las herramientas como quiera, las puede configurar como quiera. Mi configuración de la cuadrícula de Gann viene de la siguiente forma. Entonces, aquí están los estilos, los colores, están las coordenadas que se dejan quietas y visibilidad también. En estilo, simplemente marcamos este en 0, 0.382, 1, 0.5 y dejamos definido esto, etiquetas de la derecha, fondo, etiqueta superior, etiqueta inferior y prácticamente nos quedaría como este dibujo. ¿Qué es lo que me dice a mí este dibujo para que lo puedan ver mucho mejor? El dibujo me está diciendo a mí, oiga, el precio entre el 0.382 y el 0.5 es zona de consolidación, perfectamente lo cumple. Vemos cómo entran muchos compradores y vendedores y rebota el precio allí adentro. Lo que pasa es que tiene una zona de rechazo importante, entonces que la delimitamos como zona de rechazo. Puede estar tomada por este punto, ¿sí? Por este otro. Entonces vemos que tiene 3 puntos, independiente de que llegue a tocar o no, son zonas de rechazo y esa zona de rechazo pues es importante que la marquemos. ¿Por qué suelo marcar esto con los nombres característicos de cada cosa? Porque a la hora de evaluar el gráfico y pasar la vista del broker a nuestro gráfico de análisis, perdemos tiempo. Entonces ya con esto marcado nos ayuda a recordar rápidamente qué es lo que está haciendo el precio en cada zona. Entonces el cerebro automáticamente nos va a ayudar de forma independiente, digámoslo así, con la práctica, a identificar si estamos generando una compra o una venta y en qué momento estamos, si debemos operar o no. En este caso, pues ya no operaríamos más, obviamente la temporalidad que tenemos de 15 minutos en un horario pues que ya no nos sirve, que son las 4:21. Tendríamos que esperar a la apertura de Tokio y Sydney en horas de la tarde-noche, porque ahora entre las 6 y 7 de la noche, con un movimiento bastante bueno en general, o empieza a moverse bien a partir de las 8 de la noche. Entonces un horario ideal es de 8 de la noche a 10 de la noche. Miren que está muy relacionado con el de 8 de la mañana a 10 o 11 de la mañana. Esos son los horarios en los que pueden operar divisas o materias primas como el oro. Entonces, quiero dejarles en este video este tema de cómo analizamos una gráfica para poder tomar posibles entradas y generemos un backtest de la misma. Entonces vamos a eliminar dibujos, vamos a generar un backtest, vamos a irnos a 1 hora y vamos a irnos por aquí al infinito y vamos a cortar por aquí porque no sé, restauremos y le vamos a dar temporalidad de 15 minutos. Temporalidad de 15 minutos, perfecto. Entonces, ¿yo qué hago? Tenemos identificación de elementos. Recordemos que elementos son los que identificamos acá. Entonces, tenemos una vela waiver, que es esta roja de aquí. Vela waiver, que esa velita, muy seguramente el precio que hará, va a buscar esta zona o esta zona waiver que va desde la mecha hasta la vela. Y yo la voy a poner por acá. Vamos a ir probando. Zona vela waiver, zona waiver. Entonces, en mi zona waiver, de esa vela waiver que va hasta la mecha, el precio lo que me está diciendo es, oiga, yo puedo llegar hasta ese punto. Permítame, agrandamos esto. Yo puedo llegar hasta ese punto y puedo confluir en esta zona. Entonces yo lo que hago es revisar mi zona. Muy seguramente aquí habrá un doble techo sacando un poco de liquidez y vamos a mirar que llegue hasta este punto. Entonces mi retroceso de Fibonacci del día que estoy obviamente ejecutando mi operación son las 9:45 de la mañana en este punto aleatorio, coincidencialmente, y miramos que aquí queda mi zona de 50%, marcamos la zona de reacción, es decir, voy marcando mis zonas listas en mi evaluación. Entonces yo aquí digo, oiga, yo este punto lo voy a tomar para generar esto es máximo para entrar en compras y este es un mínimo para entrar en compras y este es el máximo para entrar en ventas. Yo voy a marcar mis puntos relevantes de lo que estoy haciendo
con mi medición y mi gráfica, mido el 50% que pasa justo por acá, entonces 50%, perfecto. Ya tengo prácticamente mi zona delimitada, puedo borrar el retroceso y reviso rápidamente con un perfil de volumen de rango fijo del punto donde salí, de aquí. Perfil de volumen. Ah, no me lo vas a marcar. Sí, sí me lo vas a marcar. Perfil de volumen con rango fijo de aquí hasta acá donde va el precio. Entonces mi perfil de volumen con rango fijo me marca mi zona de trabajo desde aquí. Correcto. Zona de trabajo. La línea del POC, que es el precio más tradeado, es decir, donde han entrado más operaciones de compra y venta en esa zona. Y desde dónde podría estar reaccionando el precio para yo saber si entro en compras o en ventas. Si hago una extensión del punto bajo al punto de arriba, me hizo una U perfecta, yo podría identificar que aquí tendría una salida rápida, salida rápida, y aquí tendría un take profit 2. Entonces, idealmente, si este precio no se devuelve, yo podría estar colocando mi entrada en largo aquí en esta zona para llegar a un take profit 1 buscando un 1 a 2 con una zona de stop loss más o menos aquí o en su efecto sobre la zona de trabajo en la parte de acá abajo. Esto podría estar buscando yo para llegar a una, aquí está un 1.264. Entonces, pongámoslo de esta forma, ya identificamos nuestras zonas, quitamos la extensión para que quede mucho pues, más visible lo que estamos haciendo y vamos a generar nuestra operación, vamos a decirle compras. Vamos a colocar nuestro stop loss aquí esperando que no nos saque y nuestro take profit aquí para ver cómo termina de reaccionar ese precio en ese momento. Le damos a play, vemos que se hizo en forma aleatoria, no nos ha terminado de sacar, sigue dentro de la zona, vamos a ver qué hacen. Nos sacó en negativo, entonces estuvimos muy ajustados con nuestro stop loss, pero sí nos parece que va hacia nuestra zona de take profit 1, no, se devolvió, perfecto. Entonces, evaluaciones importantes. Si bien vimos una zona de rechazo, tuvimos que haber esperado este doble techo. ¿Por qué? Porque el volumen que estaba generando estas velas eran de consolidación. Se sale de nuestro rango operativo, nos genera un doble techo y vienen ventas a abrir en Londres 2 de la mañana. ¿Y qué viene a buscar? La zona waiver. Entonces, perfecto, cumplió este análisis. Entonces, no era entrar en un largo, sino era esperar este punto de contacto y venir aquí a entrar en un corto, es decir, a que el precio viniese a recuperar este punto. Entonces, como ya lo hemos visto en anteriores videos, siempre el precio se devuelve a este punto. Entonces, eliminamos simplemente dibujos y continuamos con el análisis. Entonces, ya pasó este punto, viene en el siguiente, dejamos que el precio se desarrolle y en la entrada de Nueva York volvemos a evaluar. Siempre hay que entender es por qué entra en positivo, por qué entra en negativo una operación o un análisis, más allá de ganar o perder. Es siempre analizar ese contexto. Entonces, si bien mi punto más alto, vuelvo y mido, vendría estando por este lado, ¿cierto? Entonces tengo un punto bastante alto desde aquí para definir qué pasa. Entonces vengo, retroceso, vengo con mi punto más alto, veo que toca una zona de reacción importante, que es esta, y voy a determinar qué puede estar haciendo el precio en esa ocasión. Entonces, zona de reacción, perfecto, mitigación del 50. Ya sabemos que él viene a comerse estas zonas waiver, son súper importantes. Entonces, vino y liquidó lo que era la vela waiver. Vela waiver, vino y la liquidó. Entonces, check para una venta. ¿Por qué? Porque ya vino y la liquidó. Adicional, que nos faltó marcar aquí un Fair Value Gap, que también nos estaba diciendo, oiga, aparte de la zona waiver que usted tiene un Fair Value Gap o zona de Fair Value Gap listo para entrar. Entonces, son muchas cosas las que debemos estar atentos a la hora de hacer este tipo de análisis para saber y para decir, oiga, sí, me estaba diciendo que con la zona waiver, el Fair Value Gap, él viene a rellenarlos. Entonces,
si era obvio que viniese a sacarlo. Ahora, esto como pues ya pasó, veamos algo importante en esta zona y es este gap que hay aquí. Tenemos otro File Value Gap, voy a retroceder esto un poco. Por aquí hay un File Value Gap en esta zona donde aparte de eso hay un espacio y el precio siempre viene a rellenar esos espacios para que lo vean como tip. Entonces él simplemente empieza a reaccionar y miren cómo lo cubre. Efectivamente ahí lo cubre. ¿Listo? Sigue el precio desarrollándose, está dentro de nuestro rango, sale, pasamos al siguiente día, esperamos. ¿Por qué hay que esperar? Porque miren esta toma de liquidez tan grande. Es otra cosa que hay que tener en cuenta también. Entonces, cuando hacemos las demarcaciones o los análisis, también tenemos que tener en cuenta las tomas de liquidez, creación de liquidez. Esto es una creación de liquidez ¿en qué? En tendencia, él vino a crear liquidez todo este tiempo, aquí, creando liquidez. Y esto también estuvo creando liquidez en tendencia y luego la toma, obviamente. Entonces, creación de liquidez tanto en esta parte, para que lo puedan ver bien, y en esta parte también. Y luego la toma. Aquí, ¿qué hace? Creación de liquidez, toma un poco y aquí está nuevamente creando liquidez en esta parte. Vamos a ver cómo se termina de desarrollar y si podemos empezar con el siguiente horario, apertura Tokio y Sydney. Entonces vemos cómo el precio empieza a desarrollarse, empieza a buscar nuevamente recuperar. Perfecto, entra con Londres y apenas abra Nueva York, vamos a pausar para identificar qué está haciendo. Entonces, ¿cómo evaluaríamos en esta parte? Tenemos 1, 2 y está abriendo nuestro tercer día. Como ya vimos cómo se comportó, entonces simplemente vamos a identificar nuevamente nuestro día más el día anterior. ¿Cómo sería ese retroceso? Entonces tenemos un alto bastante alto aquí, pero con creación de liquidez. Podríamos revisarlo desde aquí hasta esta parte de abajo y viene tomando ya una liquidación del 50 y un posible llegada a zona de reacción. En este caso podríamos estar viendo o analizando si el precio no subiese más, ¿cómo sería? Pero miren que esto no queda como bien, digamos que visualmente. Entonces, digamos que ventas como tal no va a ser, sino va a concluir o va a terminar de subir. Vamos a mirar el macro contexto a una hora. ¿Y qué tenemos por aquí? Sí, una continuación buena. Vamos a mirar a 4 horas. Y en 4 horas vemos que se está recuperando de cierto segmento. Medimos macro contexto de 4. Vino aquí. Zona de reacción. 88.60, subió por encima del 50 y va a buscar arriba esta zona waiver que está aquí, esta vela waiver que está aquí. Entonces vamos a entrar en compras para buscar la siguiente entrada en vista de 4 horas a 15 minutos. Entonces buscaríamos entrar en una compra en esta parte. Entonces eliminamos dibujos y medimos desde el día anterior, es decir, desde la noche anterior aquí para hacer la entrada un poco más ajustada. Está sobre el 50, zona de reacción. Y en esa zona de reacción vemos también cómo hay aquí otra vez una vela waiver. Entonces, muy seguramente, ¿qué va a pasar? Vela waiver, que el precio venga y mitigue esta zona. Vamos a mirar si ya la liquidó. Entonces, tomamos la medida desde acá. Y prácticamente esa zona ya fue liquidada. ¿Por qué fue liquidada? Porque esta mecha toca la mecha de esta vela y el precio continúa. Perfil de volumen con rango fijo desde este punto hasta donde va el precio y nos dice que si está por encima debemos entrar en compras en esta evaluación. ¿Por qué? Porque han entrado bastantes compradores allí. Entonces, zona de trabajo, precio más tradeado, que sería este. Precio más tradeado. Vamos de aquí. Y estaríamos buscando ver cómo se comporta una extensión. Vamos a mirar si nos la da. De este punto a este punto. Aquí ya se ve mucho más interesante. Deberíamos estar entrando con un largo desde este punto. Aquí estaríamos teniendo nuestro stop loss sobre esta mecha. Y aquí nuestra salida rápida o buscando un 1 a 2.4 en nuestra zona de take profit 2, que sería aquí. Zona de take profit 2, zona de salida rápida.
y vamos a ver si en este caso, como ya liquidó nuestra vela waiver, entonces la cumple y desarrolla el precio de forma automática. Generamos nuevamente comprar, es lo que estamos haciendo, take profit aquí al punto de la zona 2, en esta línea, stop loss aquí por debajo, ahí estamos, y dejamos correr el precio. A ver cómo se desarrolla, teniendo en cuenta que aquí vino y liquidó esta vela waiver. Pues vamos a ver qué es lo que proponen. Nos saca con el stop loss muy ajustado para esta medición. Viene, la termina ahora sí, la zona waiver, y arranca su proceso de compras. Sí, aquí ya nos saca efectivamente en Take Profit 1 y muy seguramente estará haciendo Take Profit 2. Entonces, evaluaciones que debemos hacer aquí en este backtest. Si bien el análisis fue correcto, debemos haber colocado el stop loss un poquito más por debajo, sobre todo en este punto, es decir, en esta línea, donde viene ajustado, ¿cierto? Aquí, buscando un 1 a 2. Tenemos el 1, vamos a buscarlo aquí, 1.72, pudiendo llegar al 1 a 2. Vamos a mirar aquí, 1 a 2, por aquí, al cierre del Take Profit 2. Ya nos dio el Take Profit 1, entonces vamos a mirar cómo quedaría esta parte. Sí, aquí ya lo cumple, perfecto. Entonces, miren que nuestro análisis estuvo correcto, que es lo único que debemos ir ajustando, el tema de nuestro stop loss que esté acorde o correcto a la zona waiver. Miren que el vino tomó esa liquidez y se devolvió. Importante entonces, esperar a que el precio se desarrolle, que concluya o pase la zona de trabajo, rebote en ella, como lo hizo en este punto, y poder hacer una entrada más óptima a la hora de generar nuestras entradas. Entonces, recordemos que lo importante de trabajar esta forma de operar es estar validando qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por eso es importante el backtest, porque el backtest nos permite corregir o darnos cuenta de cuál fue nuestro error, pero vemos que nuestra evaluación fue correcta. Vemos que nuestra evaluación, cuando tenemos una zona waiver, generalmente el precio viene, esperemos que lo liquide y luego sí que continúe. Si hubiéramos visto esto en este punto donde entramos, ¿qué es lo que hubiera pasado? Simplemente no hacemos la entrada aquí, sino vamos a revisarla por esta zona, dejamos que el precio se desarrolle y empezamos a analizar. Ok, vino, se estrelló aquí en esta parte, ¿por qué no supera este punto? Tenemos un retroceso de Fibonacci de aquí a este punto y vemos que mitiga un 50% interno. Es decir, tenemos que acostumbrar al ojo a que haga análisis de lo que está haciendo en este corto plazo. Sigamos dejando correr y vamos a mirar qué es lo que él busca. Bien, está por esta zona, liquida la zona waiver, es decir, la vela waiver la liquida. Recordemos que esta entrada es para que cierre posiciones de todos los que entraron generando ventas y quisieron ir en contra de ese movimiento del mercado. Viene, rompe estructura o rompe el tema de la EMA de 200, cruce de EMA de 50 y 20. Entonces aquí es donde yo debería colocar, ¿cierto? Podría haber estado colocando mi entrada, es decir, en esta zona, yo podría haber hecho esto, colocado mi entrada, aquí donde está mi zona de stop loss, pues ya rompió, ya sacó liquidez, esperaría ya a mi salida rápida, un 1.22, o en su defecto a mi salida de Take Profit 2, ahora sí ajustada, buscando el 1 a 2, ya listo, y dejamos correr. Bueno, es aquí, le damos comprar, entramos aquí, el stop loss donde lo pusimos, el take profit en esta zona y dejamos correr. Entonces vamos a ver cómo termina de reaccionar. Pues obviamente miren cómo rebota en esta zona que llevamos obviamente delimitado y marcado, cómo termina de cumplir ese punto y nos saca en un valor obviamente positivo. Más allá del valor es el análisis. Entonces para esto nos va a servir el backtest. Pero miren cómo hace sentido cuando los puntos no se interceptan, no se interponen entre sí, sino que quedan acompañados uno del otro de forma coherente. Entonces, esta fórmula o estrategia también está muy concebida en el hecho de que funcione de manera
por decirlo así, con un sentido común. Es decir, que si los formatos o las formas que yo le estoy colocando a esto no me coinciden, pues muy seguramente es porque el precio no está acomodado, no está listo para entrar. Y aquí pues obviamente se genera en el horario de la noche, apertura Londres, generó otra vela waiver y podríamos estar revisando qué pasa en este punto. Si el precio viene a buscar esta vela nuevamente como un retroceso, zona waiver, pues miremos a ver cómo se comporta y hasta dónde llega. En este caso, apertura de Nueva York, no superó este alto. Vamos a ver, necesitamos que rebote aquí. Viene. Vamos a ver cómo termina de hacerlo. Una zona de rechazo importante. De pronto aquí nos haga un doble techo. Vamos a mirar aquí y medimos. Esto sería el doble techo. Aquí tomó liquidez y vino y se llevó la zona waiver. Entonces, perfecto. Vemos cómo la cumple la vela waiver. Vino, hizo el doble techo, sacó la liquidez. Recuerden eso. Miren que esta vez estuvimos aquí de una. Oiga, uno. En la siguiente apertura Londres, doble techo, sacó liquidez en este punto. O lo que llamamos también, mírenlo aquí. ¿Esto cómo sería? Un hombro, cabeza, hombro. Ahí está dibujado prácticamente o conformado para que nos demos cuenta cómo se generó esa entrada en ventas. Entonces, a veces cuando tenemos el stop loss muy ajustado, este hombro termina como de desacomodarse y de sacarnos. Pero él continúa su movimiento, llega a la vela waiver, es decir, que esto prácticamente es vital, que siempre esté llegando a una vela waiver o a una zona waiver, ¿sí? Siempre márquenlo para que sepan, vela waiver, y que obviamente pues nos dé todo el potencial que estamos haciendo. Vamos a mirar este punto en velas de una hora, cómo se identifica. Establecemos dibujos, vamos a decirle que nos quite lo marcado y aquí estaríamos viendo generalmente esta por ejemplo es una cola de canguro muy buena porque en vista de una hora es que vamos a lograr identificar esos retrocesos importantes. Vista de 15 minutos, dejamos que vuelvan y salgan los dibujos y vemos cómo quedó todo súper bien trazado, cómo empezamos a evaluar y empezamos con cada ajuste a revisar y a tomar una mejor decisión y cómo en este caso obviamente esperábamos ese doble techo y que el precio se volviera a nuestra zona waiver. Entonces la idea es que ustedes vayan viendo cómo utilizar de forma correcta estas herramientas, extensión de Fibonacci, retroceso de Fibonacci, perfil de volumen con rango fijo, ajusten ese stop loss y ese take profit con cada backtest que hagan. Como lo vieron, ahorita empezamos no acertando al principio, no importa, estamos analizando por qué no, entonces claro, entramos anticipado, que no tuvimos en cuenta, que no vimos, luego empezamos a ajustar más y por último ya tuvimos una entrada muy ajustada, muy precisa y con bastante rango de respiración, buscando siempre ese mínimo de 1 a 2. ¿Por qué 1 a 2? Porque es, digamos que la probabilidad más alta, recuerden que todo esto se mueve por probabilidades y es la probabilidad más alta de cumplimiento para una entrada. Entonces, si yo no quiero estar ganando entre 1 y 10 dólares, pues simplemente ajusto mi tema de lotaje, siempre protegiendo la cuenta y sabiendo de entrada que estoy perdiendo porque acepto una pérdida independiente de mi decisión. Entonces, yo me paro no en ganar, sino me paro en aceptar una pérdida en caso de que mi evaluación no sea correcta y aprender de esa evaluación e identificar por qué no fue correcta. Entonces los invito a que vayan entendiendo cómo es el tema de las gráficas, cómo es el tema de la divisa que están operando, qué pasa cada hora que lo operan, qué pasa en diferentes tipos de horarios. ¿Por qué? Porque esto lo mueven personas, lo mueven empresas, lo mueven instituciones, lo mueven gente como nosotros dando clic y obviamente pues va a tener un estímulo también por computadora donde sistemas de computación están haciendo o generando ese tipo de pequeñas microentradas o microprocesos que obviamente en el largo plazo o en el corto plazo terminan de afectar también el mercado. Por eso es tan indeciso y tan difícil operar en el mercado, más no imposible, porque con una estrategia correcta o completa de análisis podemos generar resultados como los que vieron. Esto sería todo por el video de hoy y nos vemos con más información de calidad en los siguientes videos.